Hola, estamos hoy con Manuel Seara Valero dentro de este curso de Pensamiento Crítico. Manuel es el director del programa de Radio Nacional A Hombros de Gigantes. Muchas gracias, Manuel, por haber aceptado participar en este curso. No, muchas gracias a ti, Fernando. Y bueno, muchas gracias también a la FECID, ¿no?, por el patrocinio que hace de estos cursos. Efectivamente, sí, es dentro del proyecto de pensamiento es magia y educación para el pensamiento crítico. Es un nombre un poco largo. Bueno, Manuel, casi meto yo ahora un dato falso. Vamos a hablar de datos falsos y periodismo. Tú, bueno, pues en tu vida como periodista científico, para quien no lo sepa, Manuel es conocido como periodista, pero él además estudió biología. Uy, pero eso fue en el Pleistoceno, ¿no?, como se suele decir, Fernando. Bueno, pero yo creo que esa afición por una carrera científica te ha llevado también al periodismo científico de calidad. Sí, por supuesto. Y supongo que te has encontrado, como nos hemos encontrado todos, pues muchas veces noticias falsas que ahora se han puesto de moda. Entonces, ¿qué serían las fake news? Pues mira, las fake news son noticias que han sido especialmente redactadas y diseñadas para tener una apariencia de veracidad. Bueno, cuando se habla de bulos, de patrañas, noticias falsas, yo creo que hay una diferencia. Un bulo, por ejemplo, es decir que la Tierra es redonda, ¿no? Es una noticia que no tiene sentido y bueno, cualquiera que vuele en avión o se suba a lo alto de una montaña puede ver, o que esté en la orilla del mar, ¿no?, pues puede ver esa curvatura de la Tierra, por no hablar de las imágenes que nos llegan a través de los satélites o a través de las misiones espaciales, ¿no? Entonces, eso es un bulo, es decir, es una cosa que no necesita, yo creo, que mayor demostración que simplemente el hecho palpable de verlo y comprobarlo. Sin embargo, las fake news no. Las fake news son noticias que son diseñadas específicamente para tener esa apariencia de veracidad, pues con distintos fines, o bien para engañar a la opinión pública, o bien para atemorizarla, o bien para hacer daños a un tercero, o bueno, pues puede haber tantos motivos o tantos objetivos, pues como la imaginación del que produce ese tipo de noticias. Manuel, ¿y cuándo aparecieron por primera vez las fake news? Pues fíjate, las fake news, bueno, yo creo que han existido a lo largo de la historia, ¿no? La desinformación forma parte de los conflictos de los seres humanos, pero así remontándonos un poco más, en el tiempo, una de las primeras fake news, si es que no fue la primera, pues fue publicada, contemporánea me refiero, fue publicada por el diario neoyorquino The Sun en 1835, fíjate, e informaba de seres en que habitaban la Luna, de selenitas. Bueno, fue una noticia que ya en aquella época, insisto, 1835, tuvo un gran impacto. Y bueno, pues la gente que se dedica al estudio de este tipo desde el punto de vista teórico de las informaciones, la causa de que tuviera ese impacto en la población, o las causas, fueron varias. La primera, el desarrollo de los ferrocarriles, es decir, ahora la información empezaba a viajar más rápida que el caballo, que era el medio de transporte más rápido que había en la época. Segundo, la prensa en aquella época también se empezaba a popularizar, ¿no?, la penny press, es decir, era medios baratos y bastante asequibles. Y bueno, pues luego también estaba la aparición de las editoriales que eran capaces de hacer tiradas enormes de periódicos. Bueno, pues todo eso contribuyó a que aquella noticia tuviera una gran difusión y llegara a muchísimo público, un público crédulo en aquella época. Tampoco teníamos el conocimiento de la actualidad, y bueno, pues... Quizás ahora han aparecido otra vez por el vehículo, ¿no? El vehículo, las redes sociales, claro. Están al alcance de cualquiera. Hay gente que están unas personas a los cuales sus seguidores los creen fielmente, digan lo que digan, y a lo mejor son un futbolista estupendo, pero de ciencia no saben demasiado, ¿no? Pues efectivamente, además tú lo has dicho, es decir, los medios que hay ahora, como son las redes sociales, internet, fíjate, la velocidad de propagación de las noticias es prácticamente instantánea. Una información que en un momento dado pues puede surgir en España en cuestión de nada, o sea, prácticamente puede llegar a China, ¿no?, al otro extremo del mundo, o a las antípodas, a Australia. Y luego el hecho de que haya tantísima información y proveniente de tantísimas fuentes
Muchas veces esas fuentes no son autorizadas, pero sí es verdad que pueden ser famosas, con lo cual el hecho de ser famoso en un momento dado hay personas que le pueden dar esa credibilidad, ¿no? Como lo ha dicho fulanito que es famoso, pues entonces voy y me lo creo. Y sí, el problema de las fake news se une, pues, digamos, la falta de rigor a la hora de consultar las fuentes o de ver de dónde proceden, y luego la enorme velocidad de propagación que tienen en la actualidad. ¿Y quién son, los bots o las personas? Bueno, los que propagan las fake news. A ver, yo creo que todos, ¿no? Es decir, hay bots que han sido especialmente diseñados, configurados para producir esas informaciones falsas, y luego también hay personas que contribuyen a difundir esos bulos. Bien, porque son estas personas, fíjate, Fernando, las interesadas en difundirlos, por el motivo que sea, bien porque se creen esas noticias y se dedican o bien a retuitearlas, a redifundirlas, y entonces, bueno, pues digamos que hay una conjunción de, ¿no?, de factores. Eso es una cosa que a mí me pasa de vez en cuando, que distribuyo pues, a través de alguna red social, vamos, concretamente Facebook, porque las otras que yo sepa no lo dicen, y te avisa, te dice, está redistribuyendo un archivo sin haberlo abierto. Claro, sí. A ver, ¿cuándo lo hago? Pues cuando proviene de una fuente en teoría de confianza. Claro. Pues las cosas que salen del programa Hombros de Gigantes. Bueno, pues entonces cada semana lo difundo, pero es verdad que el sistema ahora te avisa. En otras ocasiones puede que no te avise y efectivamente lo que estás leyendo es una cosa que es completamente falsa, ¿no? Pero bueno, también decíamos que estaban ahí los bots, las personas y muchos otros fallos, porque en el móvil te lo encuentras. No, claro, todo, fíjate, mira, lo hemos vivido ahora con la COVID, es decir, ¿cuántos estudios ha habido sobre el virus, sobre terapias para el virus, sobre vacunas, etcétera, etcétera? En un momento dado puede haber empresas que estén interesadas en bueno, pues posicionarse en el mercado y decir que su producto es mejor que el otro, con lo cual pueden lanzar informaciones que sin llegar a ser falsas o sin llegar a ser fake news, sin embargo no son del todo contrastadas. Y son noticias que llegan a un gran público. Y lo mismo pasa también por parte de los investigadores, Fernando. Es decir, ¿cuántos hay que mandan los artículos a las revistas, al preprint, ¿no? Y antes de ser revisadas por los pares, pues resulta que adquieren una difusión? Eso se ha puesto ahora, Jolín. Es que el problema es cierto y es una pena porque hay una opinión personal mía también, es el sistema de ciencia y tecnología tiene esos defectos. Hasta ahora pues funcionaba muy bien el sistema tradicional de publicación en revistas. ¿Qué pasa? Que cuando se nos pone también no la pistola, pero la presión para publicar, aparecen pues revistas, y eso se comentó hace poco por las evaluaciones que hace ANECA, aparecen revistas que están altas en el ranking, porque como el índice de impacto se calcula por una determinada fórmula, ha habido empresas que a lo que se han dedicado es a optimizar los parámetros para subir arriba en el ranking. Claro. Pero esas revistas, por ejemplo, publican muchísimo. A mí algunas veces me han mandado artículos para referenciar de esas revistas y te dan una semana. En un artículo en matemáticas, una semana, un año ya es poco, porque acuérdate de cuando también hablamos, mira, eso es algunas veces en el programa, cuando había un matemático kazajo que decía que había resuelto uno de los problemas del milenio. Sí. Y lo dijimos, pues bueno, había salido la nota de prensa por su universidad y todavía estamos esperando a ver que efectivamente el resultado, es decir, que era falso. Fermat se equivocó, ¿no? Sí, se ha tardado 400 y pico años en arreglar. Fue involuntario, yo creo que no quería decir un bulo, pero probablemente él hizo la demostración esa que decía que no le cabía en el margen de la aritmética del Diofanto. Pasó el tiempo, se daría cuenta que me he equivocado y en vez de borrar lo que había puesto, pues nada, ahí lo dejó. Nos ha tenido entretenidos. Bueno, era el margen, ¿no?, de una hoja, con lo cual tampoco le daría demasiada importancia. Si lo hubiera hecho en una revista o en los anales de la Sociedad Matemática de entonces, suponiendo que existiera, pues a lo mejor sí se hubiera tomado más interés en reconocerlo. Tenemos, por ejemplo, los problemas que ha habido con los bulos con los antivacunas, ¿no? Claro, es que tú fíjate, bulos han existido siempre.
Pero, sin embargo, el hecho de la pandemia, de la COVID, el confinamiento, los intereses que se han movido, etcétera, etcétera, el desconocimiento también por parte de la población, pues ha sido un caldo de cultivo para que todos los bulos, las fake news, se propagasen, bueno, pues de una forma completamente acelerada y masiva, ¿no? Hemos asistido al problema de las fake news durante estos años precisamente por la situación en la que nos hemos encontrado de la COVID, ¿no? Provocada por el SARS coronavirus 2. Y bueno, pues sí es verdad, ese movimiento antivacunas que ya existía, pero bueno, que era una cosa prácticamente residual, algunos grupúsculos y demás, pues ahí encontraron el caldo de cultivo estupendo para decir, nosotros estamos aquí y hay que oponerse directamente a las vacunas, y además unas vacunas completamente nuevas, ¿no? Basadas en el ARN mensajero, etcétera, etcétera, pues para contar todo tipo de historias, ¿no? Desde que no eran eficaces hasta que podían tener consecuencias, hasta que te estaban inyectando pues un chip para monitorizarte durante las 24 horas del día y tenerte localizado. Que al culpable que le echaban, el responsable inicial de Windows, ese ya nos tiene monitorizado de otras formas. Que sí. No le hace falta meternos ningún chip. Sí, con el teléfono móvil es suficiente. Eso es, y más inocuos. No, yo me acuerdo también al principio, a mí me daba un poco miedo, reconozco que me daba reparos la vacuna, y lo que hice fue preguntar a HAL. Y me dijo, sí, hombre, sí, esto se lleva trabajando en vacunas similares mucho tiempo, tenemos mucho avanzado, porque decir, hombre, hacer una vacuna en un año, y eso es lo bueno de la ciencia, ¿no? Y no es el objeto, sino que el objeto del vídeo del curso es fomentar el pensamiento crítico, pero quizás creo que también es interesante para la ciudadanía que comprenda que la investigación básica es fundamental para estos casos. Claro. Pero fíjate, Fernando, que tú estás hablando de que la vacuna se hizo en un año, es verdad, porque conocimos el virus pues en enero del año 2020, ya estaba prácticamente secuenciado el genoma, y a finales de ese año ya teníamos las vacunas, ya estaban a disposición de la gente. Cabe pensar que es en un año, que dices, qué raro, ¿no? Si en un fármaco, digamos, se tarda del orden de 8 o 10 años, 12 años, desde que se empieza a investigar hasta que sale al mercado. Pero en el caso de la vacuna es que se lleva investigando desde la década de los 80. O sea, es una tecnología, había un conocimiento que lo que se hizo fue, sobre ese conocimiento base que ya existía, esa ciencia básica tan necesaria, ¿verdad? Y a veces tan denostada por algunos sectores, bueno, pues lo que se hizo fue aprovechar, hubo muchísimo dinero, muchísimos intereses en todo el mundo que confluyeron para el desarrollo de la vacuna, y lo que se hizo fue acelerar unos plazos pero porque ya existía ese conocimiento previo. Y equipos trabajando en paralelo. Hombre, por supuesto. Sí, yo eso le pregunté a HAL. Luego hablaremos también de cómo cómo evitar los bulos, y supongo que es preguntar a quien sabe de... Claro, tú estás hablando de que preguntaste a HAL, a José Antonio López Guerrero, que es virólogo, es profesor de la Autónoma y es colaborador de Hombres de Gigantes. Y bueno, ha sido una de las voces autorizadas, ¿verdad?, durante este tiempo de la pandemia. Yo creo que no ha habido ni un solo medio de comunicación donde no se le haya consultado a HAL, entre otros muchos expertos que han intentado de explicar a los ciudadanos pues el devenir de los acontecimientos. Y eso, yo creo que esos bulos venían previstos de personas, pero quizás los bots también, ¿no? Hay bichos de programas automáticos que difunden información a lo mejor de forma interesada, como decías antes, a través de las redes, ¿no? Sí, son software, son programas informáticos que se sirven de la inteligencia artificial pues para realizar esas tareas automatizadas a través de Internet, como si se tratase de un ser humano, que esa es la cuestión. Es decir, que al final resulta que es una máquina la que te está hablando, pero tú te piensas que es una persona la que está redactando, ¿no?, esos tweets o esas informaciones en redes sociales. Claro, este es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de fake news, ¿no? Manuel Sear, el mejor periodista del mundo, ya me gustaría. Y Hombres de Gigantes es el programa más escuchado en España. Oye, y si se puede introducir y... Pero vamos,
Pues eso, son programas que están especialmente diseñados para hacer ese tipo de informaciones, especialmente diseñadas para pasar por informaciones verdaderas, y a veces son muy difíciles de discernir de las que efectivamente son verdaderas. O sea, es un diseño con conciencia de este tipo de informaciones. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que comentábamos antes, personas que no son expertos, pero la gente los sigue y los Claro. hace caso. Vamos a ver, si digamos que el que difunde el bulo es pues no lo sé, pues una persona normal y corriente de las que se pueden encontrar en nuestro entorno, pues le puedes dar cierta credibilidad. Pero claro, cuando esos bulos vienen de un famoso, pues entonces ya la cosa cambia. Es decir, hay famosos que tienen millones de seguidores, millones de seguidores. Es decir, llegan, lo que ellos digan, llegan muchísimo más lejos y a muchísima más gente que lo que podamos decir, por ejemplo, en un programa como Hombros de Gigantes. Es decir, que tenemos nuestros miles de oyentes. Es decir, su capacidad de influencia es muchísimo mayor. Y luego lo que hablábamos, el hecho de ser famoso, para mucha gente le da esa credibilidad o esa autoridad que no tiene por qué. Es decir, un famoso puede ser un cantante magnífico, puede ser un futbolista maravilloso, pero bueno, a la hora de hablar de ciencia, su opinión vale tanta como la del, pues eso, el vecino de la esquina. Sí, no, ha habido, de hecho, pues ahora hace unos años con el COVID nos pasó, y antes de eso me acuerdo yo los terraplanistas, que es otra de las... Sí, pero ya te digo, yo creo que eso más que una fake news, eso es un bulo, eso es una bobada directamente, ¿sabes? Pero se lo cree. Yo no sé si se lo cree. Yo no sé si se lo cree. A mí es que me cuesta pensar que haya gente que se lo cree. De todas formas, el hecho de que estas personas adquieren esa fama, esa notoriedad, la culpa la tenemos el resto. Es decir, cuando alguien pone una bobada en las redes sociales, lo que hay que hacer es, bueno, pues no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Desde el momento en que los demás empezamos a retuitear, a decir, tú fíjate lo que ha dicho Menganito, mira este torpe, este tal, este cual, pues al final lo que le estamos dando es ese minuto de gloria que no deberían tener, ¿sabes? Y bueno, hay gente que desde su ignorancia, en el momento en que ve esa información en las redes sociales y que encima está siendo retuiteada, perdón, por otras personas y demás, a lo mejor sí que le dan esa credibilidad que no debería tener. Sí, ¿sabes? Porque empiezas a ver un montón de mensajes que lo están diciendo y... Claro, y entonces habla. Piensas que puede ser importante. Claro, cuando se empieza a hablar, hay alguien que puede pensar, mira, cuando se está hablando de ello, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva. Y bueno, yo creo que lo mejor que se puede hacer en este tipo de historias es no hacerlas el mayor aprecio. Cuando uno ve una bobada en una red social, pues que se quede ahí y ya está. Igual que si estamos en la cola de un hipermercado y el de adelante pues suelta una tontería, no te pones a discutir con él, pues no entiendo por qué te tengas que poner a discutir en Facebook o en Twitter. Sí, ahí está gente muy crispada y yo siempre estoy pensando que me voy a ir, que no los voy a mirar. Y en Facebook ahora, como lo utilizamos menos, está muy tranquilo, aprendes cosas. Sí. Y entonces, es más, digamos que es más reposado, ¿no? Sí, Facebook que... también dicen que hay una cierta edad, ¿no? Pues sí. somos los de una cierta edad los sí. que... Desde luego los jóvenes, y cuando digo los jóvenes, por ejemplo, mis hijos, bueno, pues hay redes sociales que no pisan para nada. Más grave, fíjate, que un famoso diga una tontería, es que lo diga una persona que tenga poder. ¿Vale? Que lo diga un político o que lo diga un empresario potente, etcétera, etcétera. Bueno, ahí ya digamos que es más difícil de separar el concepto este de autoridad, ¿no? Si te lo dice un presidente de gobierno, por ejemplo, o no sé, estoy pensando en Donald Trump, ¿no? Cuando en plena COVID, cuando él hablaba de la hidroxicloroquina como un fármaco que podía ser eficaz contra la COVID, bueno, claro, es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Piensas que tiene detrás a la agencia de investigación, exacto, que no lo dice él como Donald Trump, sino que lo dice como el presidente, claro, como el presidente, y además una persona, fíjate, pues se supone que asesorada por todo un comité científico que puede haber detrás de la presidencia de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Claro, ahí la desinformación que llega al conjunto de la población, ahí sí que puede ser enorme, ¿no? Ese puede hacer más pupa que... Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y más,
desinteresadamente, a lo mejor también, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Los repositorios científicos, que aparte de las revistas que los referís no hacen el trabajo como se debe, ahora mismo cualquiera podemos llegar, subimos un archivo a un repositorio y ahí está. Y en la comunidad, yo conozco de cerca, claro, la comunidad matemática, no es, pero me imagino que en todas funciona por el estilo. Normalmente cuando se suben las cosas está bastante pensado, además está ya la reputación de la persona que lo ha subido, y es porque como los plazos de verificación de los resultados son muy largos, pero que es que además deben serlo, la gente pues en cuanto tiene un resultado lo sube casi para que no se lo pisen, que no... Claro. Y luego además lo que tú decías, ¿no? Esa presión por publicar. Más que nada porque la carrera de un científico depende digamos que se evalúa por el número de publicaciones y en determinadas revistas. Entonces, muchas veces se deja en ese repositorio antes de que sea valorado por sus pares, ¿no? Que es como funciona el sistema de ciencia. Que digan, oye, pues esto es correcto, no es correcto, bueno, tienes que hacer estas mejoras, o tienes que añadir esto, o deberías orientar la investigación por este otro camino, pues como está en ese repositorio, que es un repositorio público y es accesible, bueno, pues puede haber gente que coja esa información y se difunda, es decir, se saque fuera de ese contexto de repositorio y se dé pues como un trabajo bueno, pues que contiene todas las bendiciones. Y bueno, pues se ha demostrado durante la COVID, por ejemplo, que esto pues que no es así, es decir, que ha habido investigaciones que se han hecho, desde luego, sin ningún tipo de maldad, es decir, pensando que se hacía de forma correcta, pero al final cuyos resultados pues no eran todo lo correctos que deberían ser. Y sin embargo, bueno, pues se publican, salen en los medios de comunicación y bueno, pues da lugar a esas desinformaciones. Pero bueno, en este caso estaríamos hablando de desinformación, ¿no? No sé si ha habido muchos fake news en artículos que han sido depositados en... No, yo creo que aposta no. Puede ser más que nada eso, pues una errata, que erratas cometemos todos. Sí, prisas por publicar, resultados que no han sido del todo validados. Claro, es que los años de la pandemia han sido años muy particulares, ¿no? Ha sido un contexto muy particular para todos, para los científicos y para el resto de los ciudadanos en particular, ¿no? Estábamos en casa, bueno, la revista se paralizaba, entonces, bueno, la credibilidad sí que se puede, en principio, en condiciones normales, debemos hacer caso a lo que publican, también depende de dónde. Por un lado tenemos las revistas científicas, por otro lado tenemos los medios. Sí, por supuesto. Sí, y las redes sociales. Claro, tú fíjate que los seres humanos, Fernando, digamos que tendemos a... Esto ha sido siempre así, ¿no? Es decir, la gente cuando iba a comprar el periódico, compraba el periódico cuya línea editorial, digamos, más se ajustaba a su ideología, ¿no? En principio, es decir, sí, eso no es criticable ni mucho menos, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con los fakes y con este tipo de historias? Bueno, pues si hay un antivacunas más o menos convencido y resulta que está viendo en las redes pues informaciones donde, bueno, pues están publicando informaciones que echan para atrás las vacunas, pongo por caso, tenderá a reforzar su pensamiento y lo que él piensa, ¿no? De forma que, bueno, pues accederá a ese tipo de informaciones, las compartirá, etcétera, etcétera. Es decir, la credibilidad de la persona en un momento dado, pues es uno de los factores claves para que, bueno, pues para que este tipo de noticias falsas, de bulos, de patrañas, pues circulen con más velocidad. Y luego, pues no nos olvidemos que en situaciones de incertidumbre, lo que buscamos muchas veces son certezas. La ciencia te da certezas. Hombre, si no te da certezas, pues los aviones no volarían, ¿verdad? Los coches tal, y a la hora de hacer un trasplante de hígado, pues el paciente se moriría, ¿no? Es decir, existen certezas, pero no hay certezas absolutas. Y según qué cosas, bueno, pues hay veces que se tarda en conseguir resultados. Desde luego, para el impaciente, la ciencia no es, en un momento dado, no es la mejor receta. Y hay cosas que van poco a poco, ¿no? Van poco a poco, claro. Conocemos las leyes de Newton, pero Newton también era alquimista. ¿Qué se ha visto? La parte que era ciencia de verdad
es la que ha perdurado. Él creía que iba a pasar eso y eso ya ha quedado a... Claro, bueno, y Kepler era astrólogo, porque en aquella época la astrología y la astronomía no estaban separadas. Iban parejas. Iban parejas. Pero bueno, sin llegar a esos extremos. Es decir, que tú cuando estás buscando, por ejemplo, el origen de una enfermedad, bueno, pues el origen de una enfermedad, puedes en un momento dado diagnosticar o deducir cuál es el agente causal, pero ¿cuántas enfermedades hay que no sabemos cuál es su origen, por ejemplo? Las raras, que las personas que las padecen. Exacto. Y cuando la ciencia también la dejas, pues las empresas privadas tienen que hacer negocio, porque es la función, pero se quejan mucha falta de investigación de enfermedades raras, porque claro, hay muy poquita gente que las padece y no dedican todos los fondos porque no van a tener ese retorno. Por eso es importante la investigación pública, claro, y el destinar fondos públicos a la ciencia. Yo estoy a lo mejor un poco obsesionado con eso, pero es que hay que explicárselo a los ciudadanos. Fíjate que estás hablando de las enfermedades raras, que es verdad que hay pocos pacientes de cada una de las enfermedades, pero hay muchísimas enfermedades raras. De forma que hay, si mi memoria no me falla, pues hay cerca de 200 y pico, 300 millones de personas en todo el mundo que padecen una enfermedad rara. Lo que pasa es que hay miles de enfermedades raras. De forma que una de esas enfermedades a lo mejor tiene muy poquitos pacientes, cada una de ellas. Entonces, investigar una terapia para cada una de estas enfermedades, un medicamento, pues es muy caro, suelen ser... No va a tener mucha... A ver, va a tener repercusión muy importante para las familias. Exacto, que lo padecen, claro. Pero de efecto empresarial de la persona que lo va a investigar, porque investigar también cuesta mucho dinero, no les va a salir rentable. Entonces... Sí, ya sabes que poner un medicamento en la calle es del orden de, bueno, yo me lo sabía en pesetas, 10.000 millones de pesetas, que no sé ahora mismo exactamente cuántos, pero vamos, muchos cientos de millones de euros y mucho tiempo de trabajo, ¿no? Se tarda del orden de 10, 12 años desde que se empieza a estudiar una molécula que puede tener una aplicación terapéutica hasta que esa molécula está, digamos, en el estante de una farmacia, ¿no? Y bueno, pues eso, que al final la ciencia tiene sus plazos. Y sus plazos muchas veces en los tiempos de incertidumbre no coinciden con las necesidades rápidas de las personas, ¿no? De los ciudadanos, que tenemos de conseguir esas certezas. ¿Y qué ocurre con las noticias falsas? ¿Y qué ocurre con las pseudociencias y las pseudomedicinas? Que estas no necesitan demostración. Claro. Yo te doy un poquito de agua con un poquito de azúcar y te digo que esto es bueno para esta enfermedad. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y pasa además, no tienen que pasar los filtros. Ni muchísimo menos. Pasan los medicamentos, toda la experimentación, toda la legislación, porque sacar un medicamento al mercado, imagino que es, vamos, no lo imagino. Bueno, medicamento no, sacan un producto al mercado. No, yo digo en los medicamentos. Ah, bueno, bien. Para un medicamento sí. Tiene un proceso claro. vigilado, Sí. con unas pruebas estadísticas que claro, muy importantes, con los ensayos clínicos, etcétera. Todos estos otros sacan una cosa que viene a ser agua con azúcar. Sí, un caramelito. Y ya está. Y vale para todo. Y eso no tiene, además, el seguimiento que tiene un medicamento verdadero. Sí, ya lo creo. Y claro, esta gente son vendehumo, están vendiendo certezas y hay gente que está deseando agarrarse a un clavo ardiendo y de comprar esas certezas. Entonces, bueno, pues ahí se da el hambre con las ganas de comer. Claro, yo eso lo entiendo, porque con la desesperación de una persona, pues... Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero bueno, para eso tenemos la ciencia, ¿no? Pues sí, para eso tenemos la ciencia, efectivamente, aunque muchas veces, pues como insisto, la ciencia pues no te da certezas, ¿no? No te da certezas. A corto plazo. Aproximaciones. A corto plazo. No te ¿sabes? Pero lo cierto es que gracias a la ciencia vivimos mucho mejor, tenemos una vida, mejor calidad de vida, más larga, mucho más cómoda, ¿verdad? Sin depender como nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera, que dependían completamente de los fenómenos naturales. Y bueno, pues nosotros, por fortuna, aunque hay catástrofes naturales, ¿no? Cómo no. Pero bueno, oye, es difícil ya que un rayo te mate en tu casa, por ejemplo. Entonces, el rayo, gracias a la ciencia, gracias a Benjamin Franklin, la primera vez que el ser humano
pudo, digamos, prevenir y defenderse de fenómenos naturales, ¿no? El pararrayos. Pararrayos. Un invento que eso lo estudiábamos en el cole. Yo ahora no lo sé si lo estudian o no. Es parte de la cultura que se te queda, porque la cultura científica también es muy importante para la sociedad. Bueno, es que la cultura científica es cultura, ¿no? Es decir, es eso que tanto veces hemos hablado en el programa. Parece como que digamos que hay una cultura que es la cultura literaria, la cultura artística, ¿no? Y luego por otra parte está la ciencia. No. Bueno, eso ya lo decía Ramón y Cajal. Al carro de la cultura española le falta la rueda de la ciencia. A ti te habrá pasado, ¿no, Fernando? De estar reunido con amigos y en un momento dado echar las cuentas y tal y decirte, vea, Fernando, tú que eres matemático, ¿no? Eso siempre, y además no saben que los matemáticos dividimos A entre B y esas cosas, pero no nos ponemos con los números, por cierto. Los miles, antes cuando estábamos hablando de euros y pesetas, eran 10.000 pesetas son 60 euros. Sí, entonces teníamos, que no me acuerdo la cantidad que habían dicho, pero bueno, sí, esa cuenta la podíamos haber hecho. La podíamos haber hecho. sin demasiada complicación, porque... Bueno, pero oye, vamos a dejar a la gente que nos vea que en un momento dado, si se aburren, pues que hagan ese cálculo, ¿no? 10.000 millones de pesetas. Teniendo en cuenta que 6 euros son 1.000 pesetas, pues sacar el... Entonces, bueno, pues, ¿cuántas veces eso? Pues lo que te decía, ¿no? Yo es que soy de letras, ¿no? Como soy de letras, pues no sé hacer una raíz cuadrada, o no sé hacer una división, o no sé hacer... O no conozco quién es Newton o Darwin, etcétera, etcétera. Bueno, y sin embargo, si tú dices que no sabes quién es Cervantes, o no eres capaz de citar una obra de Velázquez, pues enseguida te tachan de inculto, ¿no? Y de, bueno, pues de ignorante. Es una cosa bastante llamativa. Sí, pues... ¿Cuántas? La población, me parece que hay un estudio que... ¿Cuántos científicos son capaces de nombrar, o qué pocos científicos son capaces de nombrar, ¿no? Mira, hay un estudio, a mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención cuando se publicó, ya es un poquito antiguo, es del año 2010, es un estudio de la Fundación BBVA, se titula Estudio Internacional de Cultura Científica, y bueno, pues según este estudio, cerca de la mitad de los españoles eran incapaces de citar el nombre de 3 investigadores de cualquier época. No de los de ahora. No de los de ahora. 3 investigadores de cualquier época, de cualquier nacionalidad. Y cuando restringían a científicos españoles, ¿sabes? Bueno, pues por ejemplo, por lo que respecta a Santiago Ramón y Cajal, tan solo era mencionado por el 5% de los encuestados y Severo Ochoa por el 2,5%. Del resto ya ni hablamos, ¿no? Entonces, quiero decirte que para que te des cuenta del desconocimiento que tiene la opinión pública, o una buena parte de la opinión pública, de lo que es la historia de la ciencia, ¿sabes? Y la ciencia actual, exacto. Sí, señor. Así que bueno, yo creo que es un camino de, bueno, pues largo todavía por recorrer, ¿no? De cultura científica. Y ahí, bueno, antes hablábamos de los terraplanistas, pero parecido a los terraplanistas también hay datos, ¿no? Bueno, hay datos porque la FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, ya sabes que periódicamente publica su estudio de percepción social de la ciencia, donde hace una serie de encuestas y bueno, hay resultados bastante llamativos. Por ejemplo, hay un 12% que piensa que el Sol gira en torno a la Tierra, ¿no? Pero por si mueve. Sí, sí. O que, por ejemplo, hay un 35%, es decir, más de un tercio de los españoles que piensa que los antibióticos curan infecciones causadas tanto por virus como por bacterias, cuando sabemos que los antibióticos son ineficaces contra las bacterias, ¿no? O que, perdón, son ineficaces contra los virus, O que, por ejemplo, esto yo creo que es influencia de los picapiedra, ¿no? Que los humanos y los dinosaurios convivieron. Bueno, pues hay un 17%.
que se piensan que... Sí, hay más películas también. Claro, Parque Jurásico, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso, que vinieron ahora... Bueno, sí, pero habrá gente que se piensa, sí, o Maciste contra los monstruos. Yo me acuerdo de aquella película que veíamos en el cine cuando éramos chavales, ¿no? Bueno, hay una credibilidad, o que el cambio climático, bueno, pues que es es consecuencia del agujero de ozono. Bueno, hay una serie de preguntas bastante llamativas con respecto a lo que es cultura científica, que, bueno, lo que indican es que, pues eso, insisto. La que es sobre matemáticas, el número pi es la relación entre los catetos y la hipotenusa. Mira el número, el 59,7%. Bueno, ya sabes que las matemáticas siempre han sido un poco más complicadas para el conjunto de la población, empezando por mí. Sí, pero el número que lo celebramos, vamos, no lo sé, pero hablamos que tiene que ver con círculos, circunferencias, sí, cosas de estas, sí. Y ahí pinta un triángulo que no aparece... Bueno, pero no sé, quizá por aquello de los catetos, que es más conocido. Bueno, no hablaremos mucho de los catetos. Y bueno, pues esto por lo que respecta a esa alfabetización científica, pero hemos estado hablando de pseudociencias y sobre todo de pseudomedicina, ¿no? Porque, bueno, la pseudociencia es mala, pero la pseudomedicina puede llegar a ser muy perversa, ¿eh? Muy perversa, sobre todo cuando eres tú el que se lo estás administrando a terceras personas, porque todavía, si, oye, es algo que es personal, que es personal, pues, oye, tú mismo con tu mecanismo, ¿no? Que se suele decir. Bueno, pues cuando son unos padres al hijo, o cuando es un miembro de la pareja al otro miembro de la pareja, etcétera, etcétera, cuidado porque no le estás atendiendo como debe. Y luego, sobre todo, el peligro, porque bueno, al final, pues, una sustancia homeopática no te va a hacer daño, porque no tiene nada que te pueda hacer daño. Los suicidios homeopáticos. Por ejemplo, ¿no? Claro, pero el problema es cuando sustituyes un tratamiento convencional, cuando hay personas que tienen una enfermedad grave y sustituyen ese tratamiento por, bueno, pues pseudoterapias. Eso sí es grave, ¿eh? Eso sí es grave porque, bueno, Steve Jobs, por ejemplo. Y los datos de las personas que acuden a estos son además bastante sorprendentes. Pues sí, son muy llamativos porque, bueno, ahora creo que estamos viendo la gráfica, ¿no? Sí. De este estudio de la FECIT, insisto, es un estudio, el último, el que se hizo en el año 2020, y bueno, cuando se le pregunta en esa encuesta si ha utilizado alguna vez tratamientos alternativos, como por ejemplo homeopatía o acupuntura, tú fíjate que hay un 23% que dice que sí que lo ha hecho. Y lo curioso es que alguien puede pensar, bueno, pues hay gente que está desinformada, ¿no? Que no tiene una educación mínima, etcétera, etcétera. No, es todo lo contrario. Si te vas a las personas que, bueno, pues que acuden con mayor frecuencia a este tipo de tratamientos, ves que el 29% tienen formación universitaria. Efectivamente, aquí. 29% tienen formación universitaria. Y luego, otro dato también bastante grave, que era lo que comentábamos hace unos instantes, es que hay un 23% que ha tomado este tipo de productos, ¿sabes?, en lugar de tratamientos médicos convencionales. Un 23%, o sea que son cifras, oye, que dan para pensar, ¿eh? Sí. Dan para pensar. A mí me preocupa bastante. También entiendo lo que decíamos antes, ¿no? La situación de una persona que está un poco desesperada y lo hace, pero si tuviera más cultura científica probablemente se quedaría en el tratamiento convencional, que es lo que es realmente el tratamiento. Claro, no hay distintas medicinas, ¿eh? Cuando uno habla de la medicina tradicional, no, hay la medicina que funciona y la que no funciona. Ya está, no hay más distinciones. La medicina que funciona, que sabemos que funciona y que está garantizada que funciona, aunque lamentablemente, oye, la medicina no hace milagros, ¿no? Es decir, hay una persona que tiene una enfermedad grave y puede estar tomando, pues, una medicina que está indicada y al final pues puede acabar falleciendo. Por supuesto, claro que sí, porque no es... es lo que hay, ¿no? Lamentablemente. Pero vamos, la medicina por lo menos te puede servir para algo. Las pseudomedicinas y demás, bueno, pues al final no te van a ayudar. Hay un efecto placebo.
Eso también es verdad, ¿eh? Hay mucha gente que piensa en un momento dado que tomando este jarabe se me va a curar el catarro. A lo mejor el catarro se le va a curar, se tome o no el jarabe, pero lo identifica con que se ha tomado el jarabe. Y bueno, pues oye, pues al final queda eso en su creencia. O incluso, insisto, ese efecto placebo, donde, bueno, pues por causas no del todo bien conocidas, pues al final resulta que esa persona se cura tomando esa sustancia, ¿no? Pero vamos, no es por el contenido, por la formulación del producto que está tomando, ni mucho menos. Y una vez que se ha creado un bulo, desmontarlo... Es muy difícil, sí, sí. Una vez que se crea el bulo, desmontarlo es muy difícil. Primero porque los bulos, ya lo hemos dicho, circulan a toda velocidad, ¿sabes? Se extienden rápidamente por la población, porque hay gente que tiende a creerlos. Tú le das la noticia verdadera, la noticia falsa, y hay un porcentaje de gente que tiende más a creer la falsa. Sí, sí, no sé, eso es una cuestión, habría que preguntar ahí a psicólogos o preguntar a gente que se dedique a estudiar este tipo de historias, ¿no? Y que luego, pues oye, desmontar el bulo exige todo un trabajo científico y de poner pruebas encima de la mesa y hacer demostraciones, etcétera, etcétera, que simplemente la persona que está extendiendo el bulo, pues eso, oye, que no lo necesita. Oye, esto es así, la Tierra es plana, ¿por qué? Porque lo digo yo. Si tú dices que no, que la Tierra es redonda, pues entonces ya tienes que andar diciendo, pues mira, espérate, voy a mandar un satélite para tomar fotos, o vamos a tener que desplazarnos a lo alto de una montaña para ver si vemos la circunferencia de la Tierra, etcétera, etcétera. Es decir, lleva mucho más trabajo desmontar el bulo que el propagarlo. Bueno, a mí me pasa con mis estudiantes, cuando traen cosas que han aprendido mal en secundaria y bachillerato, llegan aquí y si les han enseñado a hacer algo de matemáticas, ecuaciones utilizando determinantes en vez de por método de Gauss, me cuesta mucho trabajo que cambien el método a una cosa que en principio es mejor. Bueno, son las costumbres o... Claro, tú eres profesor, tú sabes lo difícil que es desaprender algo. Sí. Cuando se habla de desaprender, y es verdad, es decir, aquellas, yo qué sé, una tontería. Tienes, pues, oye, una manía que has cogido a la hora de conducir, con el brazo colocado en la ventanilla, que no se debe hacer. Y entonces, bueno, pues te llama la atención. Y oye, quita el brazo de ahí, coge el volante con las dos manos. Cuesta, O sea, hay que desaprender para luego volver otra vez a aprender a hacerlo bien. No, y los procedimientos, esto en matemáticas, los algoritmos, que lo hacen así. ¿Por qué? Pues porque me lo enseñó mi profesor de primaria. Sí. Y ya está. Sí. Entonces, desmontar fake news... todavía más complicado, ¿no? Desmontar fake news es muy complicado, así que, como siempre, lo mejor es la prevención. Es decir, en lugar de tener que desaprender, ¿no?, ese conocimiento que has adquirido y que es un conocimiento falso, bueno, pues lo mejor es tener todos los radares ahí preparados para no adquirirlo, ¿no? Entonces hay una serie de consejos a la hora de estar alerta, ¿no?, ante las fake news, como por ejemplo, pues mira, pues estar atento al titular de la noticia. Suelen ser noticias con titulares muy llamativos, muy escandalosos, ¿no?, noticias muy amarillistas. El autor, hay veces que ni siquiera aparece el autor, o si aparece, te citan, según la universidad de no sé qué de Estados Unidos. Según un estudio, a mí eso me hace mucha gracia. ¿Sabes? Cuando oigo, veo, leo, según un estudio y dices, vale, ese estudio... De una universidad americana, entonces eso ya es palabrita de... Hay universidades buenas y universidades sí, malas. hombre, claro, por supuesto, pero cuando es la buena se cita. Sí, es Harvard, Stanford... Claro, exacto. Se cita por aquello además de la autoridad, ¿no?, de lo que decimos. Precisamente la fuente y el medio, es decir, no se ve una fake news o no se suele ver una fake news a través de un medio tradicional. Es decir, de un periódico, de la prensa, de la radio, de la televisión, entre otras cosas porque los periodistas son profesionales que lo primero que van a hacer va a ser tratar de confirmar esa información antes de publicarla. Sin embargo, en las redes sociales, pues sí, porque ahí no hay ningún tipo de filtro. Luego muchas veces también te lo venden con la historia esta de... Bueno, es una cosa exclusiva, ¿no? Es que me ha llegado a mí a través de no sé quién, porque yo conozco a fulanito que me lo ha dicho, que me lo ha contado. Bueno,
historias, van a dormir, ¿no? Pues eso, el formato, la fecha, la forma en que está redactada la noticia. Hay veces que están llenas de faltas ortográficas, gramaticales, ese tipo de informaciones, ¿sabes? Las imágenes que se usan, los vídeos, los links que pinches ahí en el link y a lo mejor te está llevando a una página que lo que le interesa es, bueno, pues yo qué sé, desde publicidad hasta hacerse con tus datos directamente o meterte un virus, ¿no? ¿Sabes? Bueno, pues hay una serie de factores a tener en cuenta a la hora de, bueno, de decir, cuidado con esta noticia que la apariencia que tiene, ¿no? Me la están vendiendo como verdadera, pero vamos, como dice Javier Ablanque, esto es más falso que un billete del Monopoly, ¿no? Y entonces ahí yo creo que el periodismo, fíjate, ahí el papel es fundamental, ¿no? Siempre ha sido un papel fundamental, no es que lo diga yo por corporativismo ni muchísimo menos, pero es que la labor del periodista es esa, ¿no? Es acudir a las fuentes, acudir a fuentes buenas, a fuentes autorizadas, es verificar la información, el rigor de esa noticia y luego, por supuesto, es darla a conocer al gran público, ¿no? Publicarla. Entonces, esa tarea del periodista como mediador entre la información, el origen de la información y el público final es hoy más necesaria que nunca. Es más necesaria que nunca, Fernando. Lo que pasa es que ahí también hay gente en los medios que no son periodistas. Y no digo los que aparecemos por ahí bajo vuestra tutela para colaborar de los temas que sabemos. Bueno, pero entonces eso no es periodismo, eso es otra cosa, eso será propaganda, ¿no? O será publicidad, o será lo que tú quieras, pero no es periodismo. Es decir, yo cuando hablo del periodismo, hablo del periodismo... Y del principio de autoridad, claro, que hablábamos antes. Claro, y el rigor. Mira, otro amigo nuestro, y también del programa, Carlos Elías, bueno, pues él dice que científicos y periodistas no están tan separados. Es catedrático de la Universidad Carlos III. Exacto, catedrático de periodismo y licenciado en químicas. Tiene esa doble faceta de científico y periodista, ¿no? Bueno, pues él lo que dice es que la ciencia y el periodismo, pues al final, digamos, comparten objetivos comunes, que es descubrir la verdad y hacerla pública. Y es verdad. Y al final los métodos son parecidos, porque mientras la ciencia utiliza el método científico, pues el periodismo utiliza un método parecido al científico, ¿no? Que es, bueno, pues es la curiosidad por la información, la observación, la confirmación de esa información, ¿no? El rigor, buscando esa verdad, esa veracidad para hacerla pública. Y bueno, pues, insisto, el papel del periodista, pues, fundamental. Bueno, yo antes lo decía por esto, ¿no? Los científicos hablan de la COVID, pero acuérdate lo que se veía en las tertulias. Bueno, pero no son periodistas. A ver, vamos a ver, un periodista, cuidado, yo puedo decir bobadas en un momento dado, es decir, yo hay temas que más o menos me manejo y me siento cómodo. Si a mí tú mañana me preguntas por, yo qué sé, por otra cuestión, a lo mejor puedo decir una tontería tan gorda como el tonto más tonto del mundo. El hecho de ser periodista no me da una mayor credibilidad siempre y cuando no haya sometido esa información que yo estoy publicando o que estoy divulgando, si no ha pasado por esos filtros de los que te digo, ¿no? Es decir, si no ha habido ese contraste y tal. Hay periodistas pues, que son tertulianos o que son opinólogos, ¿no? Que se dice ahora, igual que hay... Bueno, claro, también hay científicos que meten la pata, ¿no? También, claro. Vamos a ver, tú puedes saber mucho de matemáticas, pero a lo mejor de mecánica cuántica puedes saber lo mismo que yo. No lo sé, ¿eh? A lo mejor resulta que eres una eminencia. ¿Sabes? Igual sabes tú más que yo, bueno, porque tú te preguntas y has entrevistado más a gente que sabe de mecánica cuántica. Pero vamos, lo que quiero decir es que un físico teórico, pues le preguntas a lo mejor de bioquímica o le preguntas de biología y sabe lo mismo que cualquier otra persona. Es decir, uno sabe de lo que sabe. Y en el momento en que se sale de ahí, pues puede decir tonterías como las podemos decir cualquiera, ¿sabes? Porque no sabemos de lo que estamos hablando. Y es importante el principio de autoridad. Por supuesto, el principio de autoridad es ese conocimiento que tiene esa persona sobre el tema del que está hablando. Entonces, para eso tendremos que tender puentes entre la ciencia y los medios de comunicación.
Claro, yo creo que es fundamental, primero, por parte de los científicos, que haya esa aproximación hacia el periodismo, es decir, es bueno que sepan cómo se trabaja en los medios, es bueno que salgan de sus despachos, de sus laboratorios, para acercarse al público, bien directamente o bien a través de los medios de comunicación. Eso yo creo que se está haciendo. Sí, se está haciendo, sí. Pero yo empecé aquí en la universidad hace 30 años, y era mucho menos frecuente ir a centros culturales, poder meter, antes hablábamos de la relación entre la ciencia y la cultura, lo que decía también Cajal, pero ahora mismo sí que se empieza a ver ese movimiento, y eso es bueno. Hombre, claro que es bueno. Luego también es bueno que abandonéis la jerga que habitualmente se utiliza, porque, bueno, pues al final una jerga es solamente entendible por los iniciados, ¿no? El resto del público pues nos quedamos a dos velas. Entonces, utilizar un lenguaje que sea accesible. Entonces, es bueno que haya ese proceso de aproximación de los científicos hacia el conjunto de la población, hacia tal, y es bueno que también haya esa aproximación por parte del periodista hacia la ciencia, es decir, la especialización. Igual que es necesaria la especialización en información de tribunales, en información económica, en información de tribunales, etcétera, etcétera, pues es bueno que haya una especialización en información científica, por supuesto, ¿sabes? Y existe porque ya cada vez hay más cursos que se hacen pues o bien a nivel universitario o bien son másteres, cursos de posgrado, etcétera, etcétera. Existen esos cursos, lo que hay que hacer yo creo es potenciarlos y, a ser posible, bueno, pues programas que haya en antena o que haya en los medios escritos, que haya páginas dedicadas a la ciencia, programas dedicados a la ciencia, espacios igual que hay en un momento dado, pues espacios dedicados al cine, dedicados a los libros, a la literatura, al arte, bueno, pues programas o espacios reservados en los medios dedicados a la ciencia. Es fundamental. La radio pública tiene... Sí, yo creo que en Radio Nacional de España podemos presumir precisamente de tener un montón de espacios, fíjate, o sea, está Hombros de Gigantes, pero no solamente, está, bueno, pues el programa de HAL, ¿no? El laboratorio de HAL, está también Entre Probetas, que también es de HAL, Ciencia por un tubo, está Raíz de 5, exacto, Santi García Cremades, nuestro amigo, A Golpe de Beat. Bueno. En Marca España entra también ciencia, porque la ciencia es importante, claro, exportarla. Pero fíjate, te estoy hablando de programas, digamos, que son de divulgación científica, y luego dentro de los programas, la inmensa mayoría, pues también tienen sus secciones de ciencia y sus apartados, ¿no? La ciencia tiene que estar presente como cualquier otra actividad humana, entre otras cosas porque yo creo que es la actividad humana más importante y la que más ha hecho avanzar a la sociedad, ¿sabes? Y mejorar la vida de las personas. Bueno, en el fondo ese es uno de los objetivos de la ciencia, ¿no? Y dentro de los medios de comunicación, pues lo mismo que decíamos, ¿cómo obtenéis la información científica? Bueno, la información científica, yo te voy a hablar de mi experiencia particular en el programa, ¿no? Es decir, a mí la información científica me lleva, trabajando además en Radio Nacional de España, que, bueno, pues desde ese punto de vista es un lujo, las fuentes son muy variadas, ¿no? Tenemos desde las agencias de noticias, y nosotros trabajamos, fíjate, trabajamos con la agencia EFE, Europa Press, Colpisa, Servimedia, Fran Press, Reuters, Vasco Press, o sea, tenemos una enorme variedad de agencias que en un momento dado te sirven noticias de todo tipo, también de ciencia, ¿no? Y están los gabinetes de prensa, o bien de ministerios, o bien de gabinetes de prensa de organismos públicos de investigación como el CSIC. Nosotros tenemos aquí en la universidad las unidades de cultura científica, hay sociedades científicas que también tienen sus gabinetes de comunicación, la Real Sociedad Matemática Española, por ejemplo. Incluso a lo mejor en un momento dado un sindicato puede tratar de temas científicos o de política científica. Entonces, o sea, las fuentes son muy variadas. Por supuesto, las revistas científicas, la agencia SINC, que es una agencia pública de noticias científicas, que es una maravilla, que por cierto acaba de cumplir, pues nació en el año
2008, ¿no? 2008, pues fíjate, 15 años, ¿no? O va a cumplir 15 años. Y además prácticamente los hemos recorrido juntos porque casi desde el primer día colaborando con Hombros de Gigantes, la agencia SIG, ¿no? de la FECIT. O sea que, como ves, las fuentes son muy variadas. Luego, hay una parte muy importante y es lo que yo llamo la agenda, ¿no? La agenda del periodista. Muchas veces, cuando se habla de agenda, hay quien pueda pensar que la agenda es un listín de teléfonos. Eso no sirve para nada. Los listines de teléfonos están en todos los lados. Es decir, yo me meto en la facultad, veo los departamentos y venga, Fernando Blasco, en el departamento tal. Está tu teléfono, lo cual no significa que tú me atiendas. La agenda es algo más, no es que yo tenga tu número de teléfono. La agenda es una relación de confianza que se establece, en este caso, entre el científico y el periodista. De forma que el científico confía en mí, es decir, yo tengo credibilidad, le doy garantías a él de un trabajo riguroso, con lo cual me va a atender, ¿sabes? Y viceversa. Yo confío en él y a la hora de que él me facilite información y tal, pues para mí es una autoridad creíble. Es una agenda, es bidireccional, ¿no? La importancia de la agenda. Y muchas veces, oye, pues, no sé, un científico X, un colaborador del programa, me puede sugerir también informaciones, porque vosotros estáis metidos en el meollo de la cuestión, y bueno, pues para mí es una fuente de primer orden a la hora de acceder a contenidos o de ideas para el programa, ¿no? No, sí, la idea era eso, el preguntar de dónde sale, porque además de eso están también después pues las revistas científicas que decíamos antes y el conseguir los expertos. Claro, ¿no? Efectivamente, porque una vez que tú tienes esa agenda, pues no tienes ese teléfono o ese contacto, si por lo menos te has ido labrando, oye, pues a lo largo de tantos años te has ido labrando pues ya una credibilidad, ¿no? Dentro de la profesión, lo importante es pues hablar con el experto en cuestión, ¿no? Qué mejor. Y sobre todo en la radio tenemos una ventaja con respecto a los medios escritos fundamentalmente, ¿no? Y es que tenemos al propio entrevistado hablando. Ahí no hay explicación, no hay interpretación. Ahí no hay interpretación. Ahí, si yo te entrevisto a ti, Fernando, eres tú el que lo estás diciendo y eres tú el que estás hablando, matizando, explicando, etcétera, etcétera. Es cierto que ahí hay reticencia de los científicos, los compañeros aquí en la universidad, en otros sitios. A mí me ha pasado alguna vez. También cuando te llaman para resumir para un medio, luego, claro, extractan, pero extractan no lo que quieres tú. Bueno, claro, pero eso también, cuidado, eso, a ver, muchas veces nos echan la culpa a los periodistas. Ahí también hay una responsabilidad por parte del científico. Hay científicos que tú le preguntas por su trabajo y te acaban hablando pues de cosas. Oye, y a lo mejor al periodista lo que le llama la atención no es el trabajo, sino lo que le... Exacto. Entonces, mejor es la respuesta corta, exacto, y así no hay manera de que te cambien. Exacto. Hombre, en la radio es distinto también. Bueno, en la radio estás hablando, tú te podrías cortar si no es directo. Bueno, claro, si es una entrevista en directo, es en directo y ya está, ahí no hay más edición. Si es una entrevista grabada, cuidado porque a lo mejor se puede extractar y eliminar el mensaje que tú quieres dar como científico, ¿no? Yo siempre digo que hay que contar. Tienes que lanzar el mensaje que a ti te interesa lanzar, ¿sabes? Y cuidado con las florituras, no vaya a ser que al final agarremos el rábano por las hojas, ¿no? Y luego tenemos también problemas que ha habido con importantes científicos. Claro, es decir, fíjate que estamos hablando pues, de la importancia de las fuentes, de la verificación, del rigor a la hora de contarla. Incluso en un momento dado, además de acudir, bueno, pues de hacer entrevistas a estos primeros espadas, ¿no? Entre comillas, de la ciencia, de contar con magníficos colaboradores como sois todos vosotros, que tal, bueno, pues en un momento dado, oye,
pues podemos nosotros difundir una noticia falsa, ¿no? ¿Cómo no? Es decir, nadie está exento en un momento dado de que le metan un gol o de, bueno, pues yo qué sé, hasta el mejor escribano ha hecho un borrón, ¿no? Que se suele decir. Sí, pues claro que ha ocurrido, pero cuidado. Es que cuando la prensa en un momento dado, bueno, damos una información pues dudosa o cuestionable, digamos que eso enseguida es muy llamativo y es todo objeto de críticas y tal. Pero oye, ¿cuántas noticias se publican en Nature, en Science, en revistas de primer nivel que les están metiendo un gol por toda la escuadra a las revistas? Es decir, si le meten el gol a la revista, ¿cómo no me lo van a meter a mí, Fernando? No, y a mí, ¿sabes? Es decir, si le meten el gol a Casillas, ¿cómo no me van a meter el gol a mí si yo me pongo en la portería, ¿no? Es decir, no sé, se me ocurren casos muy sonados, ¿no? ¿Qué pasó con estos dos señores? Pues fíjate, Fleischmann y Pons, ¿no? La fusión fría, acuérdate, ¿no? Ya no recuerdo exactamente cuándo fue la fecha de aquella rueda de prensa, en el año 69, creo, cuando anunciaron la fusión fría. Tú fíjate los miles de millones que estamos invirtiendo en la fusión nuclear, ¿verdad? El reactor este experimental del ITER en Cadarache, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos señores decían que lo habían conseguido simplemente poniendo aquellas... ¿Y se publicó? Hombre, que sí se publicó, y fue una rueda de prensa de alcance mundial. Luego se demostró pues que no era verdad, ¿sabes? Que estaban equivocados. Entonces, bueno... ¿Más ejemplos? Sí, por ejemplo, hay el caso famoso este del coreano, ¿no? De Hwang Woo-suk, que dijo que había conseguido la clonación de un embrión humano. Consiguió muchísimo dinero este hombre para sus investigaciones y consiguió fama mundial y bueno, llegó a ser publicados los artículos en Science y luego resulta pues que no eran verdad. Este señor acabó en la cárcel, ¿recuerdas? Y al final... Este ha sido más reciente. Bueno, este ha sido en el año 2005. Y bueno, ahora creo que otra vez ha vuelto ahí a la carga y no sé si le han contratado en algún laboratorio o le iban a contratar o tal. Bueno, historias, pero el caso es que toda la credibilidad la perdió, pero publicó en Science. Luego también está lo que te comentaba. Hay científicos que por el motivo que sea, o bien porque se salen de su campo de conocimiento, o bien, yo qué sé, porque le da una ventolera, pues te dicen auténticas barbaridades. Tú fíjate, Luz Montagnier, premio Nobel por el descubrimiento del virus del SIDA en el año 2008. Bueno, pues este señor aseguró que el SARS coronavirus 2 surgió por accidente mientras se investigaba una vacuna contra el virus del SIDA. Él lo dijo y se quedó tan pancho. Es decir, no ha habido nada que él aportara como prueba, ni como indicio, ni como nada. O fíjate, Karim Willis, que fue el que desarrolló la técnica de la PCR, ¿no? Tan de moda también ahora durante la COVID, ¿no? La prueba esta de la reacción en cadena de la polimerasa. Pero sabía de bioquímica, pero él tenía sus fallos, ¿no? Hombre, en otros temas. Pues fíjate, o sea, este hombre pues piensa que lo del cambio climático es un rollo macabeo. También pues negó que el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, fuera la causa del SIDA, creía en la astrología, etcétera, etcétera. Es un premio Nobel. ¿Alguien cabría pensar que lo que diga este señor... Él tiene premio Nobel pues porque en su campo hizo unas contribuciones relevantes. Claro, exacto. Pero fuera de ahí... Eso es, lo que comentábamos antes. Claro, más hubiera valido que se hubiera callado, ¿no? Y luego, pues hay casos todavía más recientes, ¿no? Por ejemplo, Franz Arnold, la dieron en el año 2019, la dieron el Premio Nobel de Química. Bueno, pues esta investigadora ha tenido que retractar... Perdón, el Premio Nobel de Química se lo dieron en 2018. Bueno, pues unos meses después, en 2019... se tuvo que retractar algunos artículos, bueno, publicados en la revista Science. Estamos hablando de revistas de primerísimo nivel, pues porque los resultados no podían reproducirse. Ya sabes que la reproducibilidad en ciencia pues es fundamental, ¿no? Es fundamental. Si yo hago un experimento, lo publico, tiene que ser reproducible. Bueno, pues Premio Nobel de Química en 2018. Claro. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Esto es... bueno, que si al final científicos de este nivel
se equivocan o llegan a decir, algunos llegan a decir auténticas tonterías, pues hombre, es decir, los científicos, por mucho conocimiento, por mucha especialización que tengamos, no llegamos a tener ese nivel. Pues también nos meten goles, ¿cómo no? ¿Cómo no? Fíjate que creo que cada año, Fernando, se retiran, bueno, pues creo que tenía por ahí el artículo, se retira el artículo, el dato, 1.400 artículos. 1.400 artículos se retiran de las revistas debidos a fallos de todo tipo. Porque hay muchas revistas. También la presión de publicar, a veces que los experimentos no se llevan. Sí, por supuesto. Pero hay incluso artículos que se han retirado y que años después siguen siendo citados. Bueno, sí, claro. A pesar de ser retirados, claro. Yo conozco en matemáticas pues fallos que se han cometido, pues uno ha escrito algo, a lo mejor no publicado, pero incluso algunas tesis que luego han servido de referencia para otras cosas posteriores. Y uno, pues bueno, lo citaba, lo hacía, creía que estaba bien. Tampoco puede que se hayan llegado a retractar, pero claro, hay gente que no lo sabe. Porque tú sigues la pista científica de los artículos, las citas, y entonces vas llegando a ahí. Entonces es necesario tener un panorama amplio y por eso es importante la labor de las revistas científicas, lo que comentábamos pues casi al principio, volvemos otra vez a cerrar el círculo. Antes, pues los editores, el equipo editorial, todos era gente de prestigio que sabe mucho más que lo que te está llegando. Ahora, pues hay veces que mandan, pues en las revistas en las que se pide que evaluar en muy poco tiempo, lo mandan a casi cualquiera para que lo pueda evaluar. No quiero decir con esto que el sistema de ciencia falla. Esto es algunos puntos negros, pero en general, pues las revistas de prestigio, los investigadores de prestigio, pues tienen una calidad importante en las investigaciones. Y prueba de ello es también todo lo que vemos de cómo ha avanzado la ciencia, ¿no? Sí, yo lo creo que sí. Es decir, a pesar de las imperfecciones, la ciencia avanza, ¿no? Esa es una realidad. Lo que hay que hacer es conseguir que esas imperfecciones cada vez sean menos y, bueno, pues poner remedio en aquellas situaciones que así lo requieran, ¿no? Eso por parte de la ciencia. Por parte de la prensa, ¿no? Que es en la parte que a mí me toca, pues rigor y contraste. Pero me parece que la idea, rigor y contraste. El curso se enmarca para un curso para profesores y me parece muy importante que se marque eso. Es las citas bibliográficas en los trabajos de los estudiantes, lo que es la prensa tiene sus fuentes, que en principio muchas veces pues no se revelan, pero claro. Sí. Bueno, a ver, claro, pero tú sabes cuáles son. Es decir, hombre, si hay una información que te viene del Ministerio de Sanidad, pues dices, según el Ministerio de Sanidad. Hay otras veces que, bueno, pues que son informaciones delicadas o lo que sea, y la obligación del periodista es, cuidado, garantizar esa confidencialidad. Es hacer el filtro. Eso es como secreto de confesión. No. Sí, estas cosas son muy serias. Claro. Pero que es importante saber que detrás hay una fuente bien informada. Sí. Yo, mira, me gusta mucho, ya te digo, esa comparación que hemos comentado, que hace Carlos Elías. Ciencia y periodismo tienen el mismo objetivo, que es alcanzar la verdad y hacerla pública. Y para eso utilizan métodos, salvando las distancias, que también guardan cierta semejanza. Los científicos, el método científico; los periodistas utilizamos el rigor, consultar a las fuentes, contrastar la información, y al menos en un par de fuentes distintas, al menos. Y cuando, bueno, ya lo tenemos evidentemente contrastada, publicarla, ¿sabes? Aún así, que nos podemos equivocar o que nos pueden engañar, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Ojo a visor, referencias. Y el radar siempre encendido, Fernando. Pues muchísimas gracias, Manuel. Nada, muchísimas. Porque ha sido muy interesante, sobre todo por acercar a todo el mundo lo que es el pensamiento crítico, el contrastar noticias, cómo defendernos de las noticias falsas y cómo tampoco creernos a todo a pie juntillas. Desde luego hay que tener siempre ese espíritu crítico y, bueno, oye, según en qué medio te desenvuelvas, en qué soporte, bueno, más que soporte, perdón, sí, efectivamente, el medio por el que te llega la información. No es lo mismo que te llegue pues, a través de la prensa clásica, a través de la radio, televisión, los canales, digamos, de toda la vida, a que te llegue por un canal
de una red social que vete tú a saber de dónde viene y con qué fines, ¿no? Pues muchísimas gracias, Manuel. Un placer. Y muchísimas gracias a todos los que están ahí al otro lado de la pantalla.